Buen día, bienvenidos a nuestro podcast titulado La verdad detrás de la política mexicana. En este primer episodio hablaremos sobre la corrupción en la política mexicana. Este podcast está formado por 4 personas: Renato Carranco, Vanessa Ramírez, Jairo Carranco y Karina Soto. Sección 1. La historia de la corrupción en México. Descripción de la historia de la corrupción en México desde la época colonial hasta la actualidad. Análisis de los factores que han contribuido a la corrupción en el país. Sección 2. Los casos de corrupción recientes. Análisis de casos recientes de corrupción en México, como el caso de Odebrecht o el caso de los Panama Papers. Discusión sobre las implicaciones de estos casos para la política y las sociedades mexicanas. La sección 3. La lucha contra la corrupción. Descripción de los esfuerzos que se están haciendo para combatir la corrupción en México, como la creación de la Fiscalía General de la República o la implementación de la Ley de Transparencia. Análisis de los desafíos que enfrenta la lucha contra la corrupción en el país. A continuación tendremos una pequeña entrevista sobre preguntas de la corrupción en México y la política. 1. ¿Cuál es tu opinión sobre la corrupción en la política mexicana? ¿Cómo crees que ha afectado al país? La corrupción en la política mexicana es un problema grave que ha afectado la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Creo que se debe a una falta de transparencia y rendición de cuentas, así como a una cultura de impunidad. 2. ¿Cuáles son los principales factores que contribuyen a la corrupción en México? ¿Cómo crees que se puedan abordar estos factores? Los principales factores que contribuyen a la corrupción son la falta de transparencia en la gestión pública, la impunidad y la falta de consecuencias para los corruptos. Se pueden abordar estos factores mediante la implementación de políticos de transparencia y rendición de cuentas. 3. ¿Qué papel crees que juega la impunidad en la corrupción en México? ¿Cómo se puede combatir la impunidad? La impunidad es un factor clave en la corrupción en México. Se puede combatir la impunidad mediante la aplicación de la ley de manera efectiva y redacción. 4. ¿Cuáles son algunos de los casos más destacados de corrupción en México en los últimos años? ¿Qué impacto han tenido estos casos en la sociedad mexicana? Algunos de los casos más destacados de corrupción en México son el caso de Odebrecht y el caso de los Panama Papers. Estos casos han tenido un impacto significativo en la sociedad mexicana, erosionando la confianza en las instituciones públicas. 5. ¿Qué medidas crees que se deberían tomar para prevenir la corrupción en la política mexicana? ¿Cómo se pueden promover